Ajá. Gabriel Vera de este lado. El día de hoy les voy a platicar un poco sobre lo que son los electrófilos y los nucleófilos, dos especies con gran importancia en la química orgánica, la organometálica y quizá un poco en la inorgánica, ¿vale? Pero en este caso nos vamos a enfocar en ellos porque son fundamentales. Entender cómo es que el ambiente o los sustituyentes, la carga, la polarizabilidad, entre muchos otros factores, afectan la fuerza de un electrófilo o de un nucleófilo, según sea el caso, nos va a ayudar en gran medida a poder predecir el curso que va a tomar una reacción química. De hecho, eso es lo que se había quedado pendiente en el episodio anterior titulado como mecanismos de reacción parte 1, ¿vale? Entonces me gustaría platicarles sobre estos dos porque si los entendemos de manera correcta estamos prácticamente del otro lado, ya que todas las reacciones, todos los mecanismos de reacción se rigen mediante justo diferencias de energía potencial. Acuérdense que diferencias de energía potencial ocasionadas por diferencias en las densidades electrónicas, gradientes de densidad electrónica, que son naturales en los pues en las moléculas debido a las diferencias de electronegatividad, a la diferente capacidad que tienen los átomos para atraer densidad electrónica hacia sí en un enlace químico, electronegatividad, ¿vale? Entonces, si nosotros entendemos todo eso, pues es mucho más fácil que modelemos los mecanismos de reacción, ¿vale? No tengan miedo de proponer y no tengan miedo de aprender, ¿vale? Entonces, los nucleófilos son especies ricas en electrones que, como su nombre lo dice, ¿vale? Van a desear, de alguna manera, ¿ok?, reaccionar con especies deficientes en electrones. Una especie deficiente de electrones, pues es prácticamente un núcleo positivo, ¿no? Por eso, nucleófilo, es decir, les gustan los núcleos, ¿vale? Y los núcleos son positivos, es decir, son especies que les gustan las cargas positivas o las diferencias, las parciales positivas de densidad electrónica, ¿vale? Es decir, ausencia de densidad electrónica, ¿vale? Si bien el concepto de nucleófilo o la nucleofilidad es un concepto cinético medido a través de la comparación de velocidades o constantes de velocidad de reacción, ¿vale? Pues nosotros podemos ayudarnos si no tenemos las constantes de velocidad de reacción con varias generalidades a conocer cómo es que el poder nucleofílico se afecta como por ejemplo con la carga, la basicidad, la polarizabilidad, la hiperconjugación, entre muchos otros factores, el efecto estérico, el disolvente, entre otros que afectan a estas especies, ¿vale? Entonces nosotros podemos decir que dada su naturaleza, los nucleófilos, de acuerdo a la teoría de ácidos y bases de Gilbert Lewis, pues es una base de Lewis, es decir, reacciona donando pares de electrones, ¿vale? Utilizando este primer punto, es decir, reacciona donando pares de electrones, un nucleófilo se va a hacer más fuerte si tiene los pares de electrones más disponibles, ¿ok? Es decir, por ejemplo, el efecto de la carga, el ion hidroxilo va a ser más nucleofílico que el agua, tanto como el ion amiduro va a ser más nucleofílico que el amoníaco, y esto es porque al ser especies cargadas tienen de hecho un electrón extra. Es decir, tienen mayor densidad de carga y por ende van a tener los electrones más disponibles y por ende, valga la redundancia, van a ser mejores nucleófilos que sus contrapartes neutras. Ahora, al respecto de la basicidad, si bien nosotros estábamos hablando de ácidos y bases de Lewis, existen tres definiciones de ácidos y bases a lo largo y ancho de la historia de la química. Bueno, existen más. Está la de Arrhenius, la de Bronsted y la de Lewis. En este caso vamos a utilizar la de Bronsted-Lowry, es decir, un ácido es una especie capaz de donar protones, tanto como una base es aquella capaz de aceptar protones, ¿vale? Entonces, la basicidad, es decir, mientras mayor capacidad de aceptar protones tenga una especie química, mayor será su poder nucleofílico. Dicho de otra manera, mejor base de Lewis es. Si tiene grandes capacidades de aceptar protones y los protones son especies deficientes en carga, pues esto quiere decir que tienen más densidad electrónica o más electrones disponibles, ¿vale? Eso quiere decir que el amiduro va a ser más nucleofílico que el hidroxilo, y esto es porque los amiduros son bastante más básicos, pero bastante más básicos que los hidroxilos, ¿vale? Tanto como este tiolato va a ser más básico que los cloruros, ¿vale? Y esto es por fenómenos pues estereoelectrónicos, ¿vale? En este caso, los nitrógenos son especies menos electronegativas que el oxígeno, ¿vale? Eso quiere decir que por ende tienen menor carga nuclear efectiva. Eso quiere decir que los electrones no están tan concentrados en el núcleo, están un poquito más libres, están un poco más disponibles. Y esto se traduce en que, pues va a ser, como les decía hasta hace rato, va a ser mejor nucleófilo, ¿vale? Y de ahí nos podemos brincar entonces a la polarizabilidad. La polarizabilidad es la capacidad de la nube electrónica de un átomo a deformarse en presencia de un campo eléctrico externo.
Es decir, mientras más polarizable sea una especie, quiere decir que su nube electrónica es más fácilmente deformable. Y mientras más polarizable sea, mayor poder nucleofílico tendrá, porque entonces sus electrones están más dispersos, ¿vale? Y por ende es más fácil que los done que si estuvieran total y absolutamente compactados muy cerca del núcleo. Eso quiere decir que los ioduros son más nucleofílicos que los cloruros y los cloruros son más nucleofílicos que los fluoruros, ¿vale? And so on, ¿vale? Poder polarizante es fácilmente observado, por ejemplo, en este tipo de especies neutras. Las fosfinas son más nucleofílicas que el amoníaco y el selenuro de hidrógeno es más nucleofílico que el sulfuro de hidrógeno, y este es más nucleofílico que el agua, ¿vale? Pero ahora, esto no es lo único. También hay un fenómeno que pues, es la solvatación, ¿vale? La solvatación pues, es la capacidad que tiene de un disolvente dependiendo de su constante dieléctrica. La constante dieléctrica no es otra cosa más que la medida de la capacidad que tiene el disolvente para orientarse frente a un campo eléctrico externo, y este campo eléctrico externo está dado por los iones que estén presentes en el disolvente, ¿vale? Es decir, mientras mayor constante dieléctrica tenga mi disolvente, mayor capacidad va a tener de orientarse, ¿vale? Y pues rodear, solvatar a estos iones, ¿vale? Entonces el disolvente juega un papel sumamente importante, porque si el disolvente tiene una constante dieléctrica lo suficientemente elevada como para que puedan existir, ¿cómo les podría decir?, iones en disolución, ¿vale? Entonces el orden de basicidad pues será ¿vale? Pero si no son capaces por la constante dieléctrica, por ejemplo, estuviéramos hablando de diclorometano, cloroformo, que tiene una constante dieléctrica bastante baja en comparación con el agua, claro está, pues difícilmente vamos a poder ver especies iónicas, ¿vale? Entonces, pues estas especies difícilmente van a existir y pues difícilmente podríamos hablar de ellas como especies nucleofílicas, ¿vale? Entonces el disolvente juega un papel extraordinariamente importante, ¿vale? Y ahorita también lo voy a retomar con la parte de los electrófilos, ¿vale? Lo voy a dejar aquí un poquito pendiente, ¿vale? Hay otro fenómeno que es el conocido como hiperconjugación. La hiperconjugación no es otra cosa más que la donación o remoción de densidad electrónica, ¿ok? Utilizando enlaces sigmas y pi, ¿ok? Provenientes, ¿vale?, de los átomos que estén, pues de los otros residuos orgánicos o inorgánicos que pudieran estar en la estructura química del compuesto que estemos estudiando. Es decir, por ejemplo, los metilos, los grupos alquilo, ¿ok?, tienen capacidad de donar densidad electrónica, por ejemplo, hacia un oxígeno, ¿vale? Pero, por ejemplo, grupos nitro, entre muchos otros grupos que son muy electronegativos, ¿vale?, van a retirar la densidad electrónica, ¿vale? Entonces, esto se modela de la misma manera, es hiperconjugación. Entonces, nosotros estábamos hablando de que un nucleófilo es más nucleofílico mientras más densidad electrónica disponible tenga. Por ende, mientras más grupos donadores de densidad electrónica tenga este átomo va a ser más nucleofílico. Por ejemplo, tenemos el caso de estas aminas. Tenemos la dietilamina, la etilamina, el amoníaco y la anilina. La dietilamina es más nucleofílica que la etilamina, que la monoetilamina, justo por este fenómeno de hiperconjugación. Estos grupos alquilo están inyectando densidad electrónica al nitrógeno, y bueno, de alguna manera no lo inyectan, más bien el nitrógeno, al ser más electronegativo que el carbono y que los hidrógenos, pues les roba densidad electrónica, ¿vale? Entonces este nitrógeno tiene más densidad electrónica que solo tiene un grupo etilo, y que no tiene ningún grupo etilo, y el único grupo donador, con comillas, serían los hidrógenos, ¿vale? Pero un caso contrario ocurre con la anilina, y es que la anilina, el anillo aromático está removiendo densidad electrónica. De hecho, si nosotros escribiésemos las estructuras resonantes de la anilina para modelar una sustitución electrofílica aromática o lo que sea, nosotros nos daríamos cuenta que existe una estructura resonante donde el par electrónico del nitrógeno, como que está como sustituyente, se encuentra formando parte de la resonancia, es decir, es donado al anillo aromático y pues está dando vueltas por ahí, llamándolo de alguna manera, ¿vale? Eso quiere decir que este nitrógeno tiene y no su par electrónico, porque su par electrónico está siendo empleado en el anillo aromático para establecer una cuarta estructura resonante, ¿vale? Entonces, como tiene menos densidad electrónica que todos los anteriores, pues será menos nucleofílico, ¿vale? Nótese que también está relacionado con su carácter básico. Mientras más básico, más nucleofílico. Y a partir de ahí podemos deducir, pues entonces lo contrario, ¿vale? Ahora, ¿por qué no pongo a la trietilamina? Justo por el impedimento estérico. Vamos a decirlo así, la lógica nos diría que la trietilamina,
al tener 3 grupos alquilo enlazados directamente al nitrógeno, sería más nucleofílica que la dietilamina, y si bien eso es cierto, ¿vale?, está limitado por algo conocido como impedimento estérico, es decir, como tiene 3 grupos alquilo alrededor de ella, ¿vale?, va a ser difícil que se acople a una molécula debido al impedimento estérico, es decir, estos grupos funcionales que están a su alrededor generan repulsión con el grupo el electrófilo al que estén atacando, ¿vale? Y pues difícilmente va a ocurrir la reacción, además de que esa reacción nos conduciría a la formación de una sal de amonio, ¿vale? Y esa sal de amonio, al ser una especie cargada, puede o no ser estable dependiendo del disolvente en el que estemos trabajando. Entonces, naturalmente, el poder nucleofílico será mermado por el impedimento estérico, ¿vale?, que es el tamaño de los grupos y la repulsión que ocasionan los grupos sustituyentes, ¿vale? Y, pues, el producto de la reacción, es decir, las sales cuaternarias de amonio. ¿Vale? Ahora, regresando, más bien pasando al capítulo de los electrófilos. Los electrófilos son las contrapartes electrónicas de los nucleófilos, es decir, son ácidos de Lewis, reaccionan aceptando pares de electrones, ¿vale? Como por ejemplo, los protones, el ion nitronio, el ion nitrosonio, famosos para la sustitución electrofílica aromática, ¿vale? Pero nosotros también podemos tener halogenuros de alquilo, ¿vale? Esos son muy buenos electrófilos, y eso es porque los halógenos, al ser más electronegativos que el carbono, ¿vale?, van a generar parciales de carga a favor de los halógenos, es decir, el carbono va a quedar con carga parcial, bueno, no con carga parcial, va a quedar con una parcial positiva, es decir, es deficiente de electrones y es el candidato perfecto para que un nucleófilo que es rico en electrones lo ataque. Si se fijan, todo va de donde hay menor energía potencial, o sea, más electrones, a donde hay mayor energía potencial, es decir, menos electrones. Así se encuentra definida la física, ¿ok? ¿Vale? Entonces, podríamos definirla bien al revés, pero tendríamos que invertir los signos de todo y llegaríamos a cosas que no tienen sentido físico, ¿vale? Entonces, pues podemos tener distintos halógenos, flúor, cloro, bromo y yodo, ¿vale?, que son los que se consideran como halógenos, ¿vale? Pero aquí hay un fenómeno bien importante, y es: el producto será el nucleófilo enlazado a este carbono, y este halógeno va a ser expulsado, ¿vale?, en un fenómeno conocido como inversión de Walden, si es una sustitución nucleofílica bimolecular, o a lo mejor pues simplemente por aniones y carbocationes en una sustitución nucleofílica unimolecular. En fin, sea como sea, la reacción nos va a conducir a la expulsión de esta especie cargada, ¿vale? Y entonces ahí es donde el disolvente juega un papel sumamente importante, porque este tipo de reacciones donde yo estoy liberando especies cargadas se van a favorecer en disolventes cuya constante dieléctrica es lo suficientemente alta como para soportar la existencia de iones, el agua, ¿ok? Como por ejemplo el agua, ¿vale? Ahora, otra cosa muy importante es estas especies también son bases, ¿vale? Son bases. La base más fuerte es el fluoruro, y la base más débil es el yoduro, justo por el tamaño. La diferencia ¿cómo les podría decir? La diferencia en radios iónicos que tienen el protón o el hidrógeno o el protón con el fluoruro, cloruro, bromuro, yoduro, ¿vale? El traslape electrónico entre el hidrógeno y el yodo es muy débil debido a la diferencia tan colosal de tamaños, y es por eso que el enlace es muy débil. El ácido yodídrico es muy fuerte, el más fuerte de todos, pero es la base más débil, es decir, no acepta fácilmente protones, a diferencia del flúor, donde el flúor y el hidrógeno, el fluoruro y el hidrógeno pues tienen y el protón tienen un tamaño más comparable en comparación con el yoduro y el protón, ¿vale? Es decir, el traslape va a ser más efectivo y por ende será una mejor base y un peor ácido, ¿vale? Entonces la fuerza del ácido, más bien la fuerza de la base, va a también determinar qué tan buen electrófilo va a ser. No se lleven con la finta, no se vayan con la finta de nada más la parcial de carga. El que generaría mayor parcial de carga es el fluoruro, pero debido a que el fluoruro no es una base tan débil como lo es el yoduro, el fluoruro va a ser peor grupo saliente que el yoduro, porque el yoduro es una mejor base, es decir, es más estable con carga negativa, ¿vale? Y este será el orden: el yoduro es mejor grupo saliente que el bromuro, que el cloruro, y al final será el fluoruro, ¿vale? Entonces no se vaya nada más con la finta de que tiene que tener una parcial positiva. Sí la tiene que tener,
pero el disolvente y la naturaleza del átomo sustituyente juegan un papel extraordinariamente importante porque son los que definen al final del día, ¿vale? ¿Qué tan cuantitativa o qué tan rápida podría ser la reacción? ¿Vale? En función de la estabilidad de estos grupos salientes. Y así como tengo los halogenuros de alquilo, yo tengo los halogenuros de acilo, que siguen perfectamente el mismo orden, nada más que en vez de tener el enlace halógeno-carbono o halógeno-alquilo, aquí tengo halógeno-carbonilo, ¿vale? Y el orden es perfectamente el mismo, ¿vale? Si bien aquí tengo una parcial positiva en este carbono, que pues está flanqueado por el oxígeno, que es fuertemente electronegativo, y el halógeno, que puede o no ser fuertemente electronegativo, dependiendo de si es flúor, cloro, bromo, yodo, ¿vale? Pues la parcial positiva es lo suficientemente grande como para atraer a una especie electrónicamente opuesta, es decir, alguien a quien le gusta donar electrones, quien es rico en electrones, de menos a más, ¿ok? Entonces, pues va a salir este grupo, ¿ok? El halógeno, y es la misma razón. El mejor grupo saliente será aquel que sea mejor base, ¿ok? Y también, repito, depende del disolvente, ¿ok? Y ahora hay casos especiales, como les decía, pues es el disolvente, ¿vale? Pero también los nucleófilos no necesariamente van a ser estos que son muy explícitos, ¿vale? Puedo tener nucleófilos, yo los llamo nucleófilos enmascarados, es decir, no son tan explícitos como por ejemplo los alquenos. Los alquenos, los alcoholes, los éteres, los tioles, los tioéteres son buenos, bueno, no son tan buenos, pero son nucleófilos y pueden ser muy importantes bajo ciertas circunstancias. De hecho, los dienos, la reacción de Diels-Alder entre los dienos y los dienófilos, pues al final del día es electrófilo y nucleófilo, ¿vale? Entonces, los alquenos son nucleófilos débiles, ¿vale? Pero al fin nucleófilos, y nunca hay que subestimar su poder, porque acuérdense que depende del fenómeno de hiperconjugación, la estructura, si es un donador 1,3, 1,4, etcétera, un donador 1,3, un aceptor 1,4 de Michael, etcétera, pues será el tipo de reacción que va a tener. Y también los anillos aromáticos dependiendo del tipo de residuo orgánico, es decir, del tipo de sustituyente que tengan. Los anillos aromáticos, pues se podría decir que un anillo aromático es el hipotético 1,3-5-ciclohexatrieno, que si bien no existe, ¿ok? Pues tenemos 3 alquenos, ¿no? 1, 2, 3, ¿vale? Conjugados entre ellos y pues que está resonando, los electrones se están moviendo alrededor, ¿no? Como ya ha soñado Auguste Coué, ¿vale? Entonces, pues hay una gran densidad electrónica ahí, pero esta densidad electrónica no está tan disponible por este fenómeno de resonancia. Justo la diferencia energética entre el hipotético 1,3,5-ciclohexatrieno y el benceno, esta diferencia energética a favor del benceno, en el sentido de que el benceno es más estable, ¿vale? Tiene menor energía, ¿vale? Esta es la energía de resonancia, ¿vale? Entonces, esta energía de resonancia va a hacer que si bien aquí hay pares de electrónica, más bien hay electrones disponibles, bueno, hay electrones, no están tan disponibles porque están involucrados en la resonancia, ¿vale? Justo como le pasaba a la anilina, que esta corriente electrónica pues termina por jalar al par electrónico y este participa también en el fenómeno de resonancia, ¿vale? Entonces depende del tipo de residuo. Si el residuo o el sustituyente, que puede estar en cualquier posición, ¿vale?, es un donador de electrones, como por ejemplo un grupo alquilo por hiperconjugación, hidroxilos, aminas, tioles, ¿vale? Pues entonces inyecta densidad electrónica y es más probable que este anillo aromático reaccione como si se tratase de un nucleófilo, y de ahí entonces viene la sustitución electrofílica aromática, por ejemplo, que es el anillo aromático funcionando como un nucleófilo para atrapar a un electrófilo y bueno, dar el resto de los productos, ¿vale? Y estas pues son las generalidades, ¿vale? El resto las iremos viendo sobre la marcha en los videos posteriores. Mi nombre es Gabriel Vera, espero que no les hayan quedado dudas. Por favor, sean felices.